Y de seguro ya le llegó algún mensaje de crédito aprobado, un crédito que usted no tramitó. Sin embargo, una persona le confía esta información y le dice que incluso con el menor de los trámites puede ir a retirar ese dinero que lo está esperando. Y si no recibió el mensaje, tarde o temprano lo recibirá. Muy pocos se han puesto a reflexionar sobre todo lo que implica esta situación y qué esconde. Esconde una realidad que puede tornarse un tanto peligrosa. La venta de la base de datos de usted y toda su familia. ¿Cómo uno puede hacer para evitar esta situación? Fíjese. Sí, siempre recibo. ¿Cuántos mensajes por ahí recibís por semana, por día, por mes? La verdad que seguramente como 10 por ahí viene siempre a la semana. Se junta ahí en la bandeja, después empiezo a borrar porque te ofrece así todos los días. ¿Se llena tu buzón de repente? Se llena. Si te descuidas en un ratito se llena. ¿Alguna vez recibiste esos típicos mensajes de empresas de crédito y eso? Sí, todo el día. ¿Son molestos? Algunos, sí. Recibir mensajes o llamadas 2 o más veces al día para escuchar sobre un producto que no solicitó y varias ocasiones en horario laboral puede generar molestias e inconvenientes en más de uno. Según la Secretaría de Defensa al Consumidor, existe una forma de solucionar este problema. En estos casos lo que nosotros le pedimos es que el mensaje que usted como consumidor reciba, ¿verdad? Y tenga identificado cuál es la casa comercial que le está ofreciendo el crédito. Nosotros podemos tomar los reclamos. Nosotros lo que haríamos es notificar a la empresa que está emitiendo esa promoción que uno no quiere recibir. Entonces se le pediría que se borre de la base de datos de ellos los datos del consumidor que no desea recibir esa promoción. Pueden llegar a recibir sanciones de parte de la Secretaría de Defensa al Consumidor por incumplimiento justamente a nuestras disposiciones. ¿Y esto qué es una multa? Las sanciones de la Secretaría de Defensa al Consumidor van justamente desde amonestaciones, multas, cierres, o sea que depende del criterio jurídico ya para poder determinar cuál va a ser la sanción que se le va a dar a la empresa. Toda tu vida personal puede resumirse a una lista en un documento de Word. Tu estado financiero, tu trabajo, tu antigüedad en tu puesto laboral, tu dirección y hasta los datos de tus familiares. Y nadie sabe quiénes son los que pueden llegar a acceder a esta información. Inclusive en Clasipar se venden estas bases de datos como cualquier otro producto. Vemos aquí, por ejemplo, que una base de datos completa de 4.500.000 números, prácticamente más de la mitad del país, por 1 millón de guaraníes, mientras que en otra oferta se venden las bases de datos del BNF asegurados profesores y también asegurados del IPS, dice más de 600 hojas, doble carilla, por nada más que 600.000 guaraníes, sin que nadie controle qué personas acceden a este tipo de datos. Es preocupante porque sabe hasta dónde vivís, sabe cuántas líneas tenés. Prácticamente sabe más que vos, sabe más de vos que vos mismo. Lo que yo quiero saber cómo lo que ellos consiguen nuestros datos. Pueden utilizar también para cosas ilícitas, ¿verdad? Y te pueden también chantajear con eso, extorsionar, no sé, algo, ¿verdad? La Secretaría de Defensa al Consumidor lamentó que aún no exista una legislación al respecto en nuestro país, pero afirmó que la Fiscalía ya está trabajando en ello. Mauricio Durán, Red Guaraní.